Y ya es lunes de análisis político con Juan María Naveja. Mi querido Juan María, nos vimos el viernes y como siempre es un placer iniciar esta semana contigo. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, el placer de estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. Y bueno, pues esta será una semana chiquita, así que hay que aprovecharla, mi querida Magda. Una semana breve, por supuesto. Oye, Juan María, a ver, hablando de todo esto, mira, qué bueno de pronto que estemos buscando la recuperación económica en un sector tan importante para la economía mexicana como es el sector turístico, pero ¿no te preocupa que las cosas se nos puedan salir de control? Ya se salieron de control, Magda. O sea, realmente el sector turístico no va a levantarse en lo que resta del año. Si bien es cierto que ahora con el Spring Break hay muchos jóvenes estadounidenses que salen a desafiar, lo hemos visto en Miami, que no lo veamos en algunas playas de México. No, lo que sí sabemos es que Estados Unidos ha enviado un mensaje a sus ciudadanos advirtiendo que no es tiempo de viajar a México. Esta es una advertencia que han dado las propias autoridades. El turismo, Magda, cayó en un 50%. ¿Cómo le vamos a hacer para levantar? Con todo y que la Semana Santa es fechas en que la gente sale, tú no vas a escuchar más allá del 40% de ocupación hotelera en estas fechas. Por lo tanto, es muy complicado. La verdad, mi querida Magda, es que tenemos que admitir que no hay estrategia para salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Y esta crisis tendría que resolverse en aquellos sectores en los cuales México es fuerte. Uno es el turismo, éramos hasta el gobierno de Peña Nieto, éramos el 9º lugar en materia de industria turística en el mundo. ¿Sí? Ahí estábamos. Hoy nos encontramos con esta grave crisis que obviamente fue agravada por la pandemia, no podemos dejar de reconocer esta situación, pero ¿qué ha habido de actividades para reaccionar, para poder actuar? En el caso de la otra gran industria que está golpeada del orden del 20% es la industria de la construcción. Entonces, ¿bajo qué condiciones puedes pensar en reflotar una economía que está dependiendo lamentablemente de lo que pasa con su vecino, mi querida Magda? ¿Ves un retroceso para los próximos meses, Juan María? Porque, a ver, justamente platicábamos hace un momento también con un economista, Mario, nos decía que, bueno, pues sin duda las afectaciones económicas son inminentes, ¿no? Y que eso podría llevar, pues, nuevamente a que nos tardemos un poco más en recuperarnos si se nos viene una tercera ola encima. Y me pongo a pensarlo, Juan María, porque, a ver, tenemos en este momento 18 estados en amarillo, 7 en naranja, 0 en rojo, ¿no? La primera vez que no tenemos ningún estado en rojo y por primera vez también 7 en verde. ¿Ves que estos estados vayan a retroceder y que por lo tanto estemos nuevamente frente al cierre de las diferentes actividades económicas que ya estaban comenzando a avanzar en el país? Fíjate, Magda, yo cuando vi el mapa el viernes dije, qué irresponsables son los gobernadores. Vamos a suponer de veras, que Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Campeche y Chiapas, gracias Jesús, de veras estén en verde. Vamos a suponer que es cierto. ¿Te parece que era el momento de poner en verde cuando viene toda la temática de Semana Santa? Bueno, ¿a quién están gobernando o cómo están gobernando? De verdad, no era el momento. Así estemos con condiciones de semáforo verde. Debieron posponerlo para después de Semana Santa. Eso es de entrada. De entrada con respecto a esto. Ahora, yo te lo he dicho y hemos estado de acuerdo, Magda, nosotros no hemos salido de la primera ola. Desde que se empezó a registrar un número determinado de muertes, que fue de 200 para arriba, son muy pocos días. Es más, podríamos contar los días de menos de 200 muertos a lo largo del último año en el país. Y ahora que nos acaba de decir la propia Secretaría de Salud que el número de muertos en subregistro es de 321,000, tendríamos que estar pensando en lo que los especialistas nos han dicho, que ni con vacunas ni con acciones como este semáforo vamos a salir adelante. La verdad, Magda, es que tampoco tenemos un programa de contención en materia económica. Tú tendrías que estar reactivando el empleo. ¿Y cómo lo vas a reactivar si estás golpeando al inversionista semana tras semana? En los últimos del año
A ver. Déjame detenerte ahí en este comentario que estás haciendo, Juan María, porque en su momento hay que recordar que el gobierno federal ofreció que iba a adelantar la ejecución de algunos proyectos para poder generar más empleos, más inversión en el país, ¿no? Sin embargo, de pronto nos topamos también con una reducción importante de la inversión pública. Seguramente tú recordarás, a principios de año, en enero, la inversión se vino para abajo. ¿Qué es lo que no está funcionando en este sentido? Porque después nos topamos todavía con algunos otros asuntos, como esta nueva ley que seguramente va a generar un encontronazo de nueva cuenta con el sector empresarial, la ley de hidrocarburos, y de pronto parecería que en lugar de avanzar en este sentido, que en lugar de dar certidumbre a los inversionistas, de promover que se estén generando mayor número de empleos, pues o estamos estancados o vamos para atrás, Juan María. La inversión pública en este gobierno no ha existido, Magda. La inversión pública se ha canalizado en los 3 proyectos que el presidente ha estado fomentando. Allí se ha concentrado quizás un poco en el Tren México-Toluca, porque ya estaba muy avanzado. Pero ¿qué dijo la semana pasada López Obrador? Que había miles de obras del sector salud que ya no se van a rehabilitar. Magda, muchos de estos proyectos eran transeccionales, estaban contemplados para terminarse en más años, más allá del término del gobierno de Peña Nieto. Entonces, no es cancelando proyectos, es al contrario, reactivando. Pero dejemos de lado la inversión pública, que ha sido lamentable. Vamos a la inversión privada. En este momento la inversión privada está totalmente golpeada, desinhibida, no hay interés realmente de parte del inversionista local ni del extranjero frente a estos golpes. Lo que te estaba diciendo, Magda, en lo que va del año, sácale cuentas. Lo de las semanas que nos duró esta contrarreforma a la industria eléctrica, lo que ya está sucediendo con la petrolera, vete para atrás, la cancelación de la cervecera, y así semana tras semana son golpes que se están presentando. Mira, yo he escuchado muchos discursos fallidos del presidente, pero ese fin de semana, cuando habló de confundir la leche con el agua y la cerveza, con el afán de golpear a Ricardo Anaya, y de veras decías, a ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Sabes lo que es golpear a la industria cervecera? Magda, a ver, en tu zona es donde se tiene la mera mata de la cerveza. Y no estás hablando nada más de producir cerveza, estás hablando de corcholatas, de botellas, de cajas, todo esto que es un sinfín de una empleos. cadena de producción, Juan María. Exactamente. A ver, déjame, te llevo a la siguiente pregunta porque me parece que es importante dada la coyuntura del día de hoy. Se anunciaron ayer que iban a llegar más vacunas, mejor dicho, que ya llegaron más vacunas a nuestro país, estas vacunas que nos está haciendo favor de enviarnos a Estados Unidos. Y bueno, con ello también se anunció que en esta misma semana estarán llegando más vacunas, para poder inocular con las segundas dosis a los adultos mayores que ya se tenían pendientes, y 2, para poder avanzar más en este proceso de vacunación en el país. ¿Cómo va a amortiguar eso en materia económica? Porque sin duda, pues también ha sido algunos de los señalamientos que organismos a nivel internacional han hecho, ¿no? Que el hecho de que comencemos a avanzar en este asunto de la vacunación, también se podría promover una más rápida recuperación económica para los países que lo logren. Pero es que recordemos, Magda, que el hecho de que estemos vacunados no nos resuelve el problema de la pandemia. La pandemia sigue presente, sigue siendo una amenaza aún para quienes estamos vacunados. Ahora, la aritmética no se le da a este gobierno. A ver, Magda, ¿cuántas vacunas hemos adquirido o nos han llegado? ¿9 millones? Te la pongo, ¿en 11 millones? Bueno, pues el presidente dijo que los 15 millones de adultos mayores estarían vacunados por lo menos en una dosis al fin de abril. Pues, ¿cómo le van a hacer? Porque recordemos que los 15 millones ni siquiera los tenemos en vacunas. En segundo lugar, la cantidad de dosis que se están aplicando todos los días no llega ni a 300,000. ¿Cómo le vamos a hacer bajo este panorama en donde hay lentitud en el proceso de vacunación? Y creo que tenemos muchas confusiones. Hay mucha confusión entre lo que es combate a la pandemia, el proceso de vacunación y la grave crisis económica en la que nos encontramos. Esta parte, Magda, yo te diría que en Estados Unidos hay gente que se está contagiando, pero sigue yendo a trabajar, sigue yendo a las fábricas, sigue yendo al campo. Aquí el problema es que no van ni a un lugar ni a otro, pues porque ya no hay empresas. Así es, y que los apoyos también han sido mínimos, ¿no? En fin, mi querido Juan María, nos vemos en la semana. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo del tamaño del mundo y que tengas una excelente tarde.
Igualmente para ti, mi querida Magda, y que tenga una buena semana nuestra audiencia. Que así sea. Hacemos un corte, volvemos con más.